negociar. Claro, pero mire, Gonzalo, también hay otro temor, y es que las reacciones que se han visto de Vladimir Putin no son directamente contra Ucrania. Las reacciones que se han visto de Putin son contra los aliados de Ucrania, que son los de la OTAN, que son Occidente, Europa y los Estados Unidos. No se nos puede olvidar que Rusia tiene poderío nuclear. Entonces, aquí no estamos hablando de una cosa menor. ¿Cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin a esto que hizo Ucrania, que es llegar a estar presente en su propio territorio y lograr tener control en algunas zonas del territorio ruso? Es lo que yo quiero preguntarle precisamente a su invitada, que ya la tenemos en la línea, a la doctora Domitilla Sagramoso, que es profesora titular de seguridad del Departamento de Estudios de Guerra del King's College en Londres. Profesora Sagramoso, bienvenida, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Acá nosotros tratando de entender esta situación que vive Europa y la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál podría llegar a ser la reacción de Vladimir Putin al ver una parte de su territorio invadido por parte de fuerzas ucranianas? Bueno, ya hemos visto la reacción que ha tenido Rusia. Ha intentado en un cierto modo de limitar los daños de esa avanzada. Se están hoy construyendo, digamos, líneas defensivas. Se sabe que hay un intento de lograr frenar esta avanzada, desplegando fuerzas. Sobre todo, hasta ahora lo que se ha visto es que el gobierno ruso, sobre todo, se ha concentrado en desplegar las fuerzas que estaban en esa zona, en las zonas de fronterizas de Belgorod, de Kursk, y estas son sobre todo fuerzas de reserva y sobre todo conscriptos. Todavía no hemos visto un gran desplazamiento de fuerzas de otras regiones del frente, que es uno de los objetivos que tenían los ucranianos al lanzar este operativo. Seguramente esto es un golpe para el gobierno ruso, pero no creo que sea un golpe que tenga un impacto tal por el cual Rusia cambiara completamente su estrategia de la guerra en Ucrania. Pero ¿será que podría llegar a generar una reacción de Rusia y de Vladimir Putin hacia los países que apoyan a Ucrania, que son, entiéndase, la OTAN, todos aquellos que componen la OTAN? Eso que es el temor y la incertidumbre que hay. ¿Será que Putin podría tener algún tipo de retaliación, ya no directamente contra Ucrania, sino contra los países que lo apoyan? Bueno, se ha hablado desde el inicio de la guerra de las famosas líneas rojas y qué sucedía si los países occidentales atravesaban estas líneas rojas que Putin había puesto, sobre todo sobre el tema, digamos, de la escalación que podría llegar a la utilización de un arma nuclear. Pero lo que se ha visto durante estos últimos 2 años y medio, es que muchas de estas líneas rojas al final no han resultado ser tales, y lo que hemos visto, lo más sorprendente en este caso es que, como habéis notado, se está tratando de una incursión dentro del territorio que ha sido reconocido internacionalmente como territorio ruso, y no ha habido ninguna declaración de que se utilizarían las armas nucleares. Y en este sentido es bastante interesante, porque el expresidente Dmitry Medvedev, que es siempre el que amenaza con la utilización de armas nucleares, en este caso no lo ha hecho, y tampoco ha habido una amenaza a los países de la OTAN. Así que yo creo que en este caso no nos encontraríamos dentro de esa realidad en la cual se hablaría de que se hayan atravesado estas líneas rojas. Seguramente es una preocupación para Putin, pero está claro, y esto se ha demostrado en los últimos 2 años, que Rusia quiere evitar una confrontación directa con la OTAN, porque sabe que se encuentra en una situación militarmente de desventaja, y que la escalación nuclear también podría tener un impacto sobre el territorio ruso, porque la OTAN también tiene armas nucleares, que eso es siempre lo que hay que recordar. Siempre se menciona el hecho que Rusia tiene armas nucleares, pero también hay que recordar que la OTAN tiene también un enorme poderío de fuerzas nucleares, así que se podría hablar de una retaliación. Claro, doctora Sagramoso, yo quisiera hablar de lo que mencionan algunos analistas, ¿no? En su momento, Zelensky no tenía nada que negociar con Vladimir Putin, porque Putin exigía son los territorios que han sido captados por Rusia. Ahora bien, Zelensky tiene territorio ruso. ¿Usted cree que se pueda dar esa negociación para una paz de intercambiar territorios conquistados?
Yo creo que es uno de los objetivos estratégicos de este operativo. Hay objetivos que son a nivel, digamos, del terreno, pero hay objetivos, digamos, estratégicos de esta incursión, y uno de ellos podría ser de lograr obtener territorio para luego hacer un intercambio de territorios con los territorios que Rusia ocupa en Ucrania. Yo creo que esto es probablemente uno de los objetivos que el presidente ucraniano Zelensky tiene en mente cuando se lanzó este operativo, pero es importante considerar que estamos hablando de un territorio muy pequeño si se compara con la cantidad de territorio que ocupa Rusia en Ucrania. Así que cualquier intercambio sería, digamos, muy desequilibrado. Lo importante de este operativo es que ha logrado demostrar la debilidad o los puntos débiles de la avanzada rusa. Entonces se han explotado, digamos, estos elementos de asimetría. O sea, los ucranianos han logrado ver los puntos en los cuales Rusia tenía una posición más débil y en ella han logrado avanzar. Sí. Ahora, pensar que esto sea fundamental para el intercambio de territorios, creo que es difícil imaginarlo en la realidad. Pero seguramente es un elemento de intercambio y es un elemento que entra en una potencial negociación. Profesora Sagramosa, justamente quería hablar sobre el punto que antes estaba mencionando, porque cuando comenzó esta invasión, muchos se aventuraron a decir que esto iba a acabar rapidísimo porque Rusia pues era una potencia en comparación con Ucrania, que no tenía Ucrania la capacidad para aguantar, y ya llevamos más de 2 años en esta guerra. Mi pregunta es, ¿cómo logró Ucrania realizar esta invasión en territorio ruso? ¿Cuánto se ha fortalecido Ucrania en estos 2 años de invasión o cuánto se ha debilitado Rusia en esta guerra? Yo creo que las dos partes se han debilitado en un cierto sentido y también se han fortalecido porque han ganado experiencia de guerra, entonces tienen, digamos, la capacidad también de adaptarse a nuevas realidades. Y lo que se ha mostrado es que Ucrania ha tenido la capacidad de nuevo, de explotar estas zonas débiles, estos puntos en los cuales Rusia no tenía una gran línea de defensa. Entonces han logrado llevar a cabo lo que se llama una guerra asimétrica, o sea, no confrontarse en las zonas en las cuales Rusia tiene una posición de fuerza, sobre todo en el Donbass, donde ha desarrollado unas líneas de defensa muy sólidas y donde ha tenido la capacidad de avanzar en modo más eficiente, y han logrado penetrar en regiones en las cuales la posición rusa era más débil. Entonces, ¿esto qué es lo que indica? Primero, que los ucranianos han logrado tomar la iniciativa en el campo de batalla, que han logrado explotar debilidades del enemigo y que han tenido la capacidad en estos últimos meses o años en entrenarse en un modo extremadamente profesional, porque este operativo está siendo lanzado en un modo extremadamente profesional, con la combinación de distintos, digamos, elementos de las Fuerzas Armadas, con un muy eficaz sistema de guerra electrónica, también de un cierto modo de defensa antiaérea, de sabotaje, de inteligencia. Así que lo que se ha mostrado con este operativo es que Ucrania, si recibe los armamentos necesarios, realmente tiene la capacidad de desplazarse y de intervenir en territorios también del enemigo. Es decir, profesora, que tiene la capacidad de aguantar, tiene la capacidad de mantenerse en ese territorio invadido y de llegar a más. ¿Tiene esa capacidad de Ucrania en ese momento? Bueno, esa es la gran pregunta que todos los expertos nos estamos preguntando ahora. Yo creo que es un poco prematuro para dar una respuesta clara. Lo que sí parece ser es que los ucranianos están preparando la infraestructura necesaria para mantener control sobre ese territorio, porque han mandado reservas, han mandado estructuras que le permiten consolidarse en esa región y luego teóricamente seguir avanzando. Lo que yo creo que el objetivo que ellos tienen más que seguir avanzando, digamos, ad infinitum, es sobre todo crear estas zonas tampón a lo largo de la frontera. O sea que yo creo que el objetivo ideal para los ucranianos en esta realidad es no tanto avanzar hacia el interior de Rusia, sino a lo largo de la frontera para crear esta zona tampón, proteger sus propias fronteras y los poblados que se encuentran sobre la frontera, que están más
digamos, más a riesgo de incursiones rusas y al mismo tiempo crear una desestabilidad dentro del sistema de defensa ruso. Seguramente esto comporta un riesgo, porque la gran pregunta que se hace es si este tipo de operativo ha desplazado fuerzas que tradicionalmente se encontraban en la región del Donbass, que era la región donde los enfrentamientos eran los más violentos. Seguramente hay un costo porque hay tropas que capaz que se han, digamos, distribuido de regiones donde podían haber jugado un rol defensivo, pero han tenido también un efecto ofensivo que ha tenido un impacto importante. La gran pregunta es cuánto podrán estas dos estructuras militares, la rusa y la ucraniana, mantenerse a largo tiempo. Yo creo que no por mucho tiempo. Se habla mucho de que los ucranianos no reciben lo suficientemente cantidad de armamentos. Hay un problema también con la cuestión de la movilización y de la cantidad de, digamos, de efectivos militares, pero también lo mismo sucede en Rusia. Rusia tampoco tiene una capacidad interminable de mandar hombres al frente y de producir equipamiento militar para mantener esta guerra ad infinitum. Seguramente Rusia está en una posición dominante porque además tiene ella misma la capacidad de producir este equipamiento militar, mientras que los ucranianos dependen mucho más de la ayuda occidental. Pero al mismo tiempo las dos fuerzas también tienen la capacidad, digamos, de exhaustarse al final, o sea, de que no tengan la capacidad de seguir durante tanto tiempo. Profesora Sagramoso, usted nos está diciendo pues muy bien que hay unas ciertas dificultades de parte de los dos bandos en la parte militar, en lo que es lo militar, y una de esas dificultades es el reclutamiento, tanto de Ucrania, de parte de Ucrania, como de Rusia, pero aquí en la mitad hay una palabra y es humillación. En este momento Rusia está siendo humillada, el ejército ruso está siendo humillado, el mundo lo está mirando como una humillación, y la pregunta ahí es, para ayudar a Rusia, como para paliar este momento que está sufriendo, porque usted nos dice que es posible que no se mueva mucho más Ucrania, ¿quiénes podrían entrar a intervenir para solventar esos problemas de reclutamiento que tiene, por ejemplo, Rusia? En el caso de Rusia, nadie va a entrar a ayudarle con el tema de reclutamiento. Los rusos tienen mayor capacidad de reclutamiento que tienen los ucranianos, y la gran pregunta que uno se hace es si llamarán a una nueva movilización, que no lo han hecho, mientras que los ucranianos lo están haciendo. O sea que, por un lado, los rusos tienen mayor capacidad de movilizar y de reclutar a efectivos, pero tampoco tienen una capacidad ilimitada. Tal es así que han aumentado el precio o el costo de los nuevos reclutamientos. O sea, han aumentado el valor al cual reclutan a las nuevas personas, que sabemos que son en teoría voluntarios, que se apuntan porque reciben un sueldo que es bastante superior a la media, y ese precio se ha aumentado. En el caso de Ucrania también, por ejemplo, hemos visto en los últimos tiempos que han intentado reclutar en las prisiones, una cosa que habían hecho los rusos y que los ucranianos hasta ahora no habían hecho, seguramente con ciertas condiciones, pero eso también indica que se están buscando de los dos lados mecanismos por los cuales se lleva gente al frente. En el caso de Ucrania, este operativo lo que ha dado es que ha dado, digamos, un impulso de mejorar o de cambiar la moral de las tropas, porque ahora hay un entusiasmo y la idea de saber que por ahí se puede llegar, no digo a ganar la guerra, pero seguramente por ahí a llegar a empatar. Y en el caso de Rusia, seguramente, como usted ha dicho, es un problema, digamos, de la humillación del régimen más que del país. O sea, el problema ahora es para el presidente Putin y su régimen, y la capacidad del régimen de afrontar políticamente esta incursión. Pero yo creo que hasta ahora no se ha visto, aunque han habido personajes que se han expresado en modo muy negativo hacia las estructuras del gobierno ruso y las estructuras del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, no han habido realmente desafíos serios a la estructura de poder de Putin. Entonces yo creo que hoy en día este tipo de operativos, si permanece limitado en el territorio y no avanza kilómetros y kilómetros, no representa inmediatamente un desafío a la estructura del gobierno ruso.
Pues profesora Domitilla Sagramoso, profesora titular de seguridad del Departamento de Estudios de Guerra del King's College, muy ilustrativa su explicación sobre lo que está pasando en esta guerra que ya va a completar 3 años, y muchos nos preguntamos hasta dónde puede llegar y qué implicaciones podía tener esta situación que se está viviendo en estos momentos por, digamos, como el avance de las tropas de Ucrania en territorio ruso. Gracias por atendernos y por haber aceptado esta invitación de Mañanas Blue. Gracias, hasta luego. Un saludo especial, 11 de la mañana, 53 minutos. Es que